Ay, sí, señoras, aquí continuamos en Activando la Mañana y hay un tema bastante importante para la mujer que debe ser de conocimiento. Yo sé que, y podemos ver a través de las redes sociales, muchas mujeres preparándose con ejercicios, con entrenamientos especiales para tener un parto natural. Pero a la hora de la verdad sucede lo contrario. ¿Qué es lo mejor? Y si es cierto que esas cifras que están apareciendo en los medios de comunicación son reales. Parto natural versus cesárea es el tema que trataremos hoy con el doctor, el ginecólogo Montero, ya residente de esta casa de Activando la Mañana. Bienvenido, doctor. Claro que sí, gracias siempre por la invitación. Es un tema que necesita orientación para muchas personas, como los partos y la cesárea. A veces tenemos como esa desconfianza, esa falta de orientación, que llegan a la consulta con 10 semanas de embarazo y dicen, doctor, yo quiero cesárea. De una voz están claras. Hay muchas personas que por falta de orientación dicen, doctor, yo quiero una cesárea, me han dicho que el parto es peor, que va a doler mucho, que el bebé puede traer problemas, y por eso hoy nosotros vamos a decir ventajas y desventajas del parto y la cesárea. Igual, como explicar cuáles son las estadísticas reales en base a eso. Sí, justo eso le quería preguntar, porque un estudio reciente de una revista estadounidense, la revista Lancet, dice que en Latinoamérica se ha duplicado el número de cesáreas, y en la República Dominicana en específico tenemos un 58% de procedimientos que se hacen con cesárea, de partos que se hacen con cesárea. ¿Eso es cierto o es falso? Mira, es cierto que la Organización Mundial de la Salud quiere que el porciento de cesárea sea entre 10 y el 15%. No un 58%. No, y los países subdesarrollados tenemos una mayor tasa de la cesárea. Quizás en Latinoamérica un 48%, y es cierto, en el 2019 publicaron más o menos un 58% de la República Dominicana. Pero ¿dónde radica el aumento de este porcentaje? Yo creo que es, en primera instancia, en la psicoprofilaxis del parto. Cuando hablo Explíquese qué es mira, eso, cuando hablo de favor. psicoprofilaxis, lo primero que le digo a la persona, mira, el parto tiene cierto grado de dolor. Eso es bíblico. Está en la Biblia, tiene cierto grado de dolor. Sí. El parto tiene una duración mayor. La labor de parto puede durar hasta 14 horas. Tú inicias una labor de parto activa con 4 centímetros. Adivina con cuánto tú vas a parir. Con 10 centímetros. El parto necesita un apoyo familiar. La madre tiene que explicarle a su hija cómo es el parto. Existen dulas que te orientan sobre la ventaja del parto. Mira, el parto, vas a botar un líquido, van a hacer unas contracciones que van a venir de atrás hacia adelante, contracciones rítmicas. No toda, por ejemplo, para destacar algunas indicaciones más frecuentes de la cesárea. Por ejemplo, me dicen, doctor, si el paciente tiene una circular al cordón, ¿es indicativo de cesárea? Es indicativo de manera relativa, siempre y cuando la frecuencia cardíaca fetal esté bien, no es necesario la cesárea. Por ejemplo, me dicen, doctor, el peso del bebé es una indicación de cesárea. Eso depende también, eso depende en niños que sean macrosómicos, que tengan más de 4.000 gramos, ya nosotros valoramos en una paciente primigesta. ¿Cuánto vendría siendo eso? ¿Cuántas libras? ¿10 libras? Más de 8 libras, nosotros lo calculamos en gramos. Ya sería cesárea. Sí, es una indicación relativa porque a veces hay pacientes que tienen un parto de más de 8 libras y nosotros tenemos que valorar la pelvis. Y para valorar algunas de otras indicaciones de la cesárea, por ejemplo, gemelaridad, es una indicación de cesárea en pacientes pélvicas primigestas, en pacientes que tengan de proporción cefalopélvica, o sea, que la pelvis esté un poquito más estrecha que el bebé, es una indicación de cesárea. O si el paciente tiene una pérdida del bienestar fetal, que venga con alguna alteración o un oligohidranio característico con alteración de la frecuencia cardíaca fetal. O sea que son muchas las indicaciones, y si la paciente tiene cesárea anterior. Y aquí voy a hacer un stop. Hay muchas personas que quieren tener un parto después de una cesárea, y eso hay que tener mucho cuidado porque hay que cumplir varios criterios. Por ejemplo, que la incisión sea a nivel del segmento, que no sea una Matt Sanger, el tipo de incisión hay que conocerlo, que no se repita la indicación de la cesárea anterior y que no sean más de 2 cesáreas. Si tienen más de 2 cesáreas es una indicación absoluta
de cesárea nuevamente. De cesárea nuevamente. Ahora, doctor, en muchas ocasiones hemos visto que inclusive hay centros que te preparan para tener un parto natural. Y vemos que la mujer va, hace sus ejercicios, se prepara, pero a la hora de la verdad viene una cesárea. ¿A qué se debe esto? Mira qué pasa. Voy a hablar un poquito de mi experiencia. Bueno, la otra semana hice 2 partos y para que ustedes vean cómo es el panorama de un parto. Hablamos con la persona, le decimos, mira, tú puedes durar 8 horas ingresada, una labor de parto estricta. Ya cuando la paciente tiene 8 centímetros, la familia está, yo le digo, desesperada. Está desesperada, es que qué le pasa, si le va a pasar algo. No, la labor de parto es así, tiene una duración. Nosotros llevamos un partograma. Ya el esposo también tiene una desesperación. Y se maneja un panorama de estrés. Una tensión. Una tensión por ese bebé. Yo le digo, después del padre y la madre, el ginecólogo obstetra es el que más quiere que ese bebé salga bien. Claro que sí. Hay que tener en primera instancia confianza. Y nosotros, desde que llegan a la consulta, comenzar a orientarla, porque voy a decir la ventaja. El parto tiene ventaja a nivel del sangrado. Las pacientes con un parto pueden sangrar hasta 500 cc, en una cesárea hasta 1000 cc y es normal. Tienen ventaja en la recuperación. Correcto. Es una recuperación instantánea. El dolor es en la labor de parto, parió, Y ya. fue dolor. Tienen menos riesgo de infecciones. Una incisión quirúrgica tiene riesgo. Sí. No tiene riesgo anestésico, que también la cesárea es un Requiere de riesgo. anestesia. Entonces, son muchas las ventajas que tiene el parto vaginal. Tenemos que fomentar el parto vaginal porque el índice de mortalidad se ha evidenciado cuando existen más partos puede disminuir. Y por eso la Organización Mundial de la Salud quiere del 10 al 15% que esté en la tasa de cesárea. Usted mencionó algo muy importante, decía, en países subdesarrollados prima la cesárea. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un país desarrollado como los Estados Unidos, donde sí las estadísticas dicen que el porcentaje mayor es en partos naturales? Mira qué pasa, nosotros tenemos que orientarnos hacia los protocolos. Toda indicación de cesárea tiene un protocolo a seguir. Y más yo creo que la psicoprofilaxis, además de los protocolos, quizás en los centros privados pueda existir una mayor o no, una menor, para decirle así, ser menos estricto en relación a algunas peticiones si la paciente dice que no quiere o existe una patología relativa de cesárea. Latinoamérica es más flexible entonces, en ese sentido. En esos casos, y quizás por eso tienen una tasa mayor, pero nosotros como ginecólogo obstetra joven, yo puedo decir que soy una persona joven Claro. en la obstetricia, aunque tengo varios años ya, tenemos que fomentar a los nuevos ginecólogos nuevos, fomentar a la sociedad de que la labor de parto tiene una duración específica, de que el parto favorece la anatomía femenina, favorece la recuperación, favorece el sangrado, favorece otra vez que la mujer vuelva a tener otro parto sin menor riesgo, porque mientras más cesárea, vas a tener más riesgo, más comorbilidades. O sea que nosotros tenemos que seguir fomentando el parto vaginal. Doctor, y otros casos en los que vemos que la mujer ha tenido que dar a luz hasta en el vehículo antes de llegar al centro médico. Mira, ¿Por qué se da esto? Eso se llaman los partos fortuitos. Ok. Y por eso es que yo vivo. No ocurren tanto. No ocurren tanto, por eso es que yo digo es la orientación, porque un parto, cuando tú estás en labor de parto, dura horas. Entonces, si te quedas en casa con contracciones rítmicas, que se te pone dura la barriga, en 10 minutos, 2 y 3 veces, debe asistir a la emergencia. Hay signos para asistir a la emergencia en una persona a término. Vamos a mencionar 5. Adelante. Si tiene 2 o 3 contracciones en 10 minutos, tiene que asistir a la emergencia, sea a las 2 de la mañana, sea a las 3 de la mañana, porque no puedes quedarte. Si bota líquido que te corre por la pierna, tiene que asistir a la emergencia, no te puedes quedar en la casa. Si te duele mucho la cabeza y no mejora, tienes que asistir a la emergencia. O si sientes que el bebé no se te mueve, debes asistir a la emergencia. Si no tomas en cuenta estos signos o estas características, puedes tener entonces un parto fortuito, porque te vas a quedar en casa, no es normal. No deben de estar tomando té. El parto Contraindicaciones. es
fisiológico, es algo normal. Yo le digo, miren, en esta etapa, cuando están a término, ahora mismo tengo varias personas que están a término, comienza a hablar con tus hermanas, con tu madre, oriéntate sobre cómo es la respiración en el parto. Eso es lo que se llama psicoprofilaxis del parto y es lo que nosotros tenemos que fomentar para disminuir esa tasa que no está tan alta como vi en el periódico con un 99%. Y los partos míos que yo hice esta semana. No. No, pero sí, ciertamente, nosotros en Latinoamérica tenemos una tasa mayor. Y yo creo que la base, primero cumplir los protocolos, y tenemos que, ¿verdad? Como obstetra, tengo que decir esa parte. Y Claro. lo segundo, orientar a la paciente desde que llega a la consulta, no al final. Tú vas a parir, tú vas a parir, tú vas a parir, vas a parir, vas a parir, vas a parir. Y al final, su mente va a decir, yo voy a parir. Y yo puedo parir. Y yo puedo parir. Y toda mujer puede parir, exento algunas situaciones que son absolutas de cesárea, como ya la había comentado anteriormente. Doctor, muchísimas gracias por llevar esta información tan valiosa a la familia y a la mujer dominicana en específico. Parto natural versus cesárea.